Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 728, El descenso de una diosa. Desde la perspectiva de Gervasio. Rose Mine. Quinta alargó la mano para tocar a Mine, pero fue inmediatamente arrojado hacia atrás. «Retírate, insolente», dijo. Su voz era la misma, pero su tono era severo y digno. Tenía una mirada altiva y el aura que desprendía era mucho más intensa que antes. Aunque el ser que teníamos ante nosotros tenía la forma de Mine, era algo totalmente distinto. «Qué raro que hayas descendido», dijo Erbaermen. «Dime, ¿qué ha sido de Mine?» El ser obligó a Quinta a arrodillarse y luego se acercó flotando a Erbaermen. «Rosemine está en mi biblioteca», dijo con una sonrisa amable que no podía estar más lejos de la mirada de desprecio que nos había dedicado a mí y a mi compañero candidato a Cent. «Me pidió que salvara a Quinta y aplacara tu ira». Entonces, ¿Mine convocó y manifestó a la diosa de la sabiduría? ¿Es posible algo así? Mestionora tendió la mano a Erbaermen. «Te concederé una porción de mi poder celestial». «¿Estás segura?», preguntó, frunciendo el ceño preocupado. «Espera un momento», dijo Quinta. «¿Tomaste la forma de Rosemine, pero ella consintió que le diera su poder a Erbaermen?» Tenía razón en preocuparse. Fuera de las emergencias, los humanos solo compartían su maná con sus padres o hermanos maternos, o cuando tenían el maná de otro en caso de matrimonio o compromiso. La reacción de Erbaermen dejó claro que dar el poder celestial de uno era igual de anormal. La diosa de la sabiduría sonrió y asintió. «Rosemine me dio permiso para usar su cuerpo como me plazca. Deseo salvarte, Erbaermen, así que me siento profundamente aliviada de tener esta oportunidad. Ven ahora». Sus mejillas se sonrojaron de alegría mientras tomaba una de sus manos. Le pidió que levantara la otra, luego exhaló y la tomó también. Un poder celestial se acumuló en sus palmas antes de penetrar en él. Solo podíamos observar cómo Erbaermen cobraba nueva vida. No sabría decir cuánto tiempo pasó, pero los dos acabaron separándose. Aunque nuestros actuales candidatos a Cent no carecen de defectos, no debemos reducir su número, dijo Mestionora. Por la presente prohíbo que se quiten vidas. Luego se volvió hacia Quinta y hacia mí. Eso va por todos. ¿Este decreto se aplica solo a los candidatos de Cent, o incluye a los que vinieron conmigo a Jürgen-Smith? Pregunté. Era mi oportunidad de proteger a los lancenavenses que me seguían. Se aplica a todos. La escasez de maná es tan extrema que no podemos desperdiciar más vidas. Espera, dijo Quinta. Aquellos que violaron las leyes de los hombres deben ser castigados. ¿Lo prohibirías basándote en lo divino? ¿Es tu decreto que los crímenes no deben ser disciplinados? Ciertamente. Toda vida debe ser atesorada. Aquellos que violen mi decreto se enfrentarán al castigo divino. Los humanos pueden morir prematuramente como resultado del hambre, las enfermedades y los ataques de las bestias feas. ¿Tales incidentes también justificarían la ira de los dioses? Solo prohíbo quitar la vida deliberadamente. Las muertes provocadas por el entorno no cuentan. Quinta sintió resignado, pues había deducido que no se podía convencer a la diosa de la sabiduría. Muy bien. Informaré a las familias real y archiducal antes de castigar a nuestros prisioneros. Más importante, sin embargo, es el asunto del nuevo Cent. Solo aquellos que han pasado su vida en Jürgen-Smith deben poder dirigir a sus nobles. El trono no puede ir a parar al rey de una nación extranjera. Quinta argumentó que yo desconocía los matices de gobernar Jürgen-Smith y que, en general, no era apto para convertirme en su Cent.
Erbaermen se apresuró a descartar esa idea. Mi deseo es que nazca un nuevo Sent cuanto antes. No deseo nada más en particular. Aquel que esté motivado para gobernar puede tomar el trono. Erbaermen, dije, por favor, decreta que yo soy el nuevo Sent. Les expliqué a él y a Mestionora la situación de Lancenave, afirmando que deseaba ocupar el trono en parte para recompensar a quienes me habían ayudado. Además, cuando se trataba de teñir rápidamente una fundación, los que tenían más maná eran obviamente superiores. Yo estaba mejor preparado para gobernar. ¿Deseas ocupar el trono en su lugar? Mestionora preguntó a Quinta. Se lo pensó un momento y luego dijo. No, no lo deseo. Deseo dotar a la actual familia real de una herramienta mágica Guthrisade, minimizando el riesgo de nuevas discordias, y revivir las ceremonias religiosas del pasado. A largo plazo, me aseguraré de que más gente obtenga libros de Mestionora, devolviéndonos a los días en que los Sents eran elegidos de entre un grupo de candidatos viables. Un objetivo respetable, convino Erbaermen. Pero llevaría demasiado tiempo. No me importa quién ocupe el trono. Reabastecer la fundación y mantener vivo a Jürgen Schmidt son mis principales prioridades. Entonces, si yo repongo la fundación, ¿me darás rienda suelta para actuar a mi antojo?, preguntó Quinta. Así es. Una vez que la fundación esté llena, volveré a alejarme del mundo de los hombres. Quinta y yo nos miramos fijamente. No poder matar dificultaría la eliminación de mis enemigos y asegurar la fundación. La lucha no cesaría hasta que tuviéramos una forma justa de decidir quién ocuparía el trono, pero no se nos ocurrió nada no letal. Oh, diosa de la sabiduría, por favor, otórganos vuestro consejo, dije. ¿Cómo podemos decidir al próximo Sent de forma justa y sin muerte? En el pasado, los candidatos comparaban el tamaño de sus libros, buscando quien tenía menos lagunas. Pero eso no sería justo en este caso. La diosa se sentó en el hombro de Erbaermen y reflexionó. ¿Qué hacemos? Desde la perspectiva de los dioses, ¿cuáles son las cualidades más deseables de un Sent? Preguntó Quinta. Popularidad. ¿Capacidad de maná? La capacidad de maná es esencial, por supuesto. También preferiría que el candidato demostrara maestría en el uso del libro que le he concedido. Erbaermen, ¿qué opinas? No me importa, siempre y cuando Jürgen Schmidt se rellene. Ya veo. Quinta hizo una pausa pensativa. En el transcurso de esta guerra, hemos llenado las puertas de los países del viento, el fuego y la oscuridad. ¿Podríamos competir para llenar también las puertas de tierra, agua y luz? Podríamos demostrar nuestro talento para manipular el maná buscando en nuestros libros los círculos de teletransporte pertinentes y dibujándolos después. Cuanto más maná tenía uno, más rápido podía suministrarlo, lo que significaba que nuestras capacidades también podían compararse. Y lo más importante de todo, nuestra carrera contribuiría a reabastecer Jürgen Schmidt, lo que lo convertiría en un esfuerzo fructífero para Erbaermen. Ambos dioses apoyaron la idea. Hay que tener el libro de Mestionora para acceder a las puertas del país, así que, efectivamente, esta es una competición adecuada para los candidatos a Sent, declaró Erbaermen. Los dioses pueden decidir quién va a qué puerta. Quinta debía de tener una confianza excepcional en su talento para haber propuesto esta competición, ya que mi capacidad de maná era muy superior a la suya. Hizo varias preguntas más y utilizó las respuestas para formalizar las reglas. Como alguien que había pasado casi toda su crianza en la villa de Adalgisa, no conocía la ubicación de ninguna puerta del país excepto la de Arensbach. Al no poder participar en la discusión, opté por investigar un poco. Terza, ¿tu libro te permite acceder a las puertas del país?, preguntó Mestionora. Lo comprobé. Efectivamente, mi libro contenía varios círculos de teletransporte relevantes. Estaban llenos de agujeros, pero no era nada que un poco de referencias cruzadas no pudiera arreglar. Sí, diosa. Excelente. Parecía que Mestionora también quería que me convirtiera en el Sent. Main era un elemento de incertidumbre ahora que tenía una diosa habitándola, pero en una carrera por suministrar maná, yo estaba en clara ventaja. Erbaermen hizo una pausa pensativa. Eso me recuerda,
Mestionora, la luz de tu sabiduría se detuvo abruptamente mientras Tersa recibía su libro. ¿Le permitirías volver aquí para obtener el resto? Le preocupaba que mi Biblia siguiera incompleta. Las cejas de Mestionora se alzaron ligeramente en respuesta. Me hizo un gesto para que me acercara a ella, así que me acerqué y abrí mi libro. Frunció el ceño al tocarlo. Puede obtener la sabiduría que perdió mientras estaba desconcentrado, pero no las partes que le robaron, dijo. Y lo que es más importante, Tersa, parece que tu libro solo contiene fragmentos del camino hacia la fundación. Todo mi cuerpo se puso rígido. Los dioses habían descubierto el secreto que intentaba ocultarles. Me aterrorizaba pensar cómo respondería Erva Hermen. Quería a alguien que pudiera reponer a Jürgen Schmidt de inmediato. Ya veo, dijo Erva Hermen, con tono cortante. Telsa no sería capaz de alcanzar la fundación ni siquiera al convertirse en el nuevo Cent. Quinta, ¿qué hay del libro de Main y del tuyo?, preguntó Mestionora. Negó con la cabeza, sin molestarse siquiera en formar su libro para la diosa. El mío está fragmentado, así que supongo que el de ella también. En ese caso, guiaré a quien gane hasta la fundación, decidió Erva Hermen. Exhalé, aliviado. Aún había esperanza para mí. Para que esto siga siendo un concurso justo, los dioses deben abstenerse de ayudar o mostrar favoritismo, dijo Quinta. Me parece que ambos prefieren a Gervasio. Mestionora aceptó, pero solo mientras durase nuestra carrera. Dijo que era natural que los dioses favorecieran a quienes les gustaban y les rezaban con regularidad, mientras que se negaban a conceder su protección a quienes les molestaban. Lo interpreté como que los dioses pensaban bien de mí. O que, simplemente, no les gustaba Quinta. Quinta había intentado atacar a Erva Hermen hacía unos instantes, así que Mestionora no le tenía ningún cariño. Lo había estado aplastando ligeramente desde su llegada. Mi trabajo aquí ha terminado, así que me despido. Llama a Main si quieres que vuelva. Te aconsejo que lo haga Tersa, puede que la voz de Quinta ya no le llegue. ¿Qué le has hecho?, exclamó Quinta, transformando su expresión en una de horror. Mestionora ladeó la cabeza y lo miró fijamente, aún sobre el hombro de Erva Hermen. Jugué con su mente para que su cuerpo fuera más fácil de controlar, cortando su conexión con recuerdos más importantes para ella que su amor por los libros. Después de todo, le pidió ayuda a una diosa. Algo de esta naturaleza no puede venir sin sacrificio. Que una diosa descienda y conceda un deseo tiene un coste aún mayor de lo esperado. Los libros eran importantes, pero dudaba que pudieran pesar más que los recuerdos de los seres queridos. Main debía de haberlo olvidado casi todo sobre su vida. Mestionora concluyó, es improbable que la voz de alguien a quien ha olvidado llegue hasta ella en mi biblioteca. ¿Hay alguna forma de reparar los recuerdos que han sido cortados?, preguntó Quinta tras una pausa. A mí me importaba muy poco este lío, no tenía nada que ver conmigo, pero Quinta estaba decidido a obtener más información de la diosa. Esta respondió que canalizar el maná hacia Main le devolvería los recuerdos relacionados con esa persona, pero también indicó que el cuerpo de Main se resistiría al maná de alguien que ahora era un extraño para ella. ¿Cómo reaccionaría ante alguien a quien ni siquiera recuerda forzando su maná en ella? Aunque tú se lo pidieras primero, dudo que le importara restaurar recuerdos que ya no considera valiosos. Pero, sobre todo, Quinta. ¿Cómo te sentirás si te ha olvidado? La diosa dedicó a Quinta una sonrisa venenosa y desapareció. La luz que irradiaba el cuerpo de Main empezó a desvanecerse y descendió suavemente del hombro de Erva Hermen. Rose Main. Quinta se precipitó hacia ella y atrapó su cuerpo. Gritó su nombre una y otra vez, pero ella no reaccionó. Sus recuerdos de él habían sido realmente eliminados, un indicio de que se había preocupado por él, más que por los libros. Me daba lo mismo que la chica permaneciera inconsciente para siempre, pero Quinta la abrazó, tomó sus manos entre las suyas y empezó a canalizar su maná hacia ella. Una y otra vez, la llamaba. Debía de ser muy valiosa para él, porque se estaba quedando totalmente vulnerable, a diferencia de cuando luchamos en el santuario. Nunca esperaría tanta compasión de mi sobrino. Su desesperación casi me hace reír.
Estaba mostrando debilidad ante un enemigo, ante un hombre al que había intentado matar antes de la intervención de Mestionora. Había innumerables formas de eliminar a los enemigos sin matarlos, ya fuera encarcelándolos, chantajeándolos o haciéndolos caer en una trampa. Había que ser un auténtico imbécil para entregarse a su oponente momentos antes de una contienda por el trono. «Erbaermen, ¿es probable que ella regrese?», pregunté. «Si el tiempo apremia, podemos dejarla aquí y excluirla de la carrera». Esperaba que me diera la razón, pero la urgencia de Erbaermen había desaparecido desde que recibió el poder de Mestionora. Miró a Main y a Quinta y dijo: «Ten paciencia por ahora». Mestionora quería que los tres compitieran. Lo mejor es seguir la voluntad de una diosa, así que esperemos a ver si Quinta consigue que Main regrese. Desobedecer a la diosa era imposible, así que saqué otra de mis pociones de rejuvenecimiento y acepté esperar. Por alguna razón que desconocía, mi maná aún no se había recuperado del todo. Tal vez la batalla en lo alto del altar me había agotado más de lo que pensaba. Mis heridas ralentizaban mi regeneración o las pociones eran demasiado débiles. En cualquier caso, nos esperaba una contienda que dependía del maná, así que tenía sentido centrarse en reponer el mío. Parece que me estoy quedando sin pociones. Comprobé mi reserva de pociones y fruncí el ceño. Recorrer los santuarios me había costado varias, por no hablar de verter maná en la estatua de Mestionora. Había usado una poción antes de obtener mi libro, y luego otra en el auditorio. Me bebí la que tenía en la mano, dejándome solo una. «Eres Rosemain, ¿verdad? Dame una respuesta adecuada». Main recobró el conocimiento justo cuando mi maná terminaba de recuperarse. Se enzarzó en un absurdo diálogo con Quinta, una vez más actuando como si no se dieran cuenta de la gravedad de nuestra situación. Se me agotaba la paciencia, así que intervine y pregunté si estaban preparados. Fue entonces cuando Main recobró el sentido. «Ah. Ya estoy recordando todo. Estábamos en el fragor de la batalla. El poder de la diosa permanecía en su interior, haciéndola brillar un poco, pero sus palabras y sus actos eran de todo menos divinos. Verla torpe era como presenciar el descenso a la locura de Mestionora. Estaba mancillando mis bellos recuerdos de la diosa, así que deseé en silencio que mantuviera la boca cerrada. «No tenemos más tiempo que perder», anunció Erbaermen. «La carrera comenzará ahora. Los dioses decidirán sus destinos por ustedes». Llovió luz sobre nosotros tres. La mía era dorada, perteneciente a la diosa de la luz, lo que significaba que los divinos me habían dado ágiles en Meyer. «Ahora vayan», dijo Erbaermen. «Forjen sus propios círculos de teletransportación y reabastezcan las puertas del país». Todos gritamos. Guthrie said. E hicimos nuestros libros de Mestionora. Mi investigación me había dado suficiente información para dibujar el círculo de teletransporte que necesitaba. Era complejo, pero con mano firme. Copiar y plasmar. Un grito repentino me sacó de mis pensamientos. Instintivamente miré a Main y vi que había dibujado un círculo de teletransporte en unos instantes. «¿Qué ha sido eso?», preguntó Erbaermen, compartiendo mi confusión. Main no respondió, simplemente se teletransportó a Klassenberg con cara de satisfacción. Busqué frenéticamente en mi libro de Mestionora, pero no vi ningún registro del hechizo que había utilizado. «No lo encontrarás», dijo Quinta. «Lo creó desde cero». Levanté la vista de mi libro y vi a mi oponente trazar su propio círculo de teletransporte mucho más rápido de lo que esperaba. La velocidad con la que se movía su mano dejaba en claro su experiencia. No era de extrañar que hubiera propuesto esta carrera a pesar de su inferior capacidad de maná. Mi tiempo como rey de Lancenave me había acostumbrado a mover maná, pero el país no tenía materiales que lo contuvieran. Mis únicas oportunidades de elaborar maná eran cuando reparaba herramientas mágicas que ya existían. No tenía experiencia en trazar círculos mágicos y esperaba que el proceso me llevara más tiempo que a los demás. Dicho esto, su ventaja es menor. No me impedirá retomar el liderazgo. Mientras me concentraba, intentando dibujar lo más rápido posible, Quinta disparó a mi mano. Dejé caer mi libro de Mestionora y me desplomé, creando una oportunidad que él aprovechó para disparar y destruir mi círculo de teletransporte.
¿Qué? Cobarde. Se nos ordenó no matarnos unos a otros, dijo Quinta sin rodeos. No había reglas contra la mera obstrucción. Esa herida no será mortal, esta poción de rejuvenecimiento te la cerrará. Hizo una mueca de desprecio y me arrojó un frasco tapado. Chocó contra la piedra blanca y rodó hacia mí. En efecto, reflexionó Erva Hermen, dándole la razón a mi oponente por alguna insondable razón. No había ninguna regla que prohibiera interferir entre ustedes. Es de mala educación, pero no sería la primera vez que Quinta tiene tan poco tacto. Habiendo conseguido retrasarme, Quinta levantó su libro junto al círculo que había completado y dijo: Kerlo es él. Klassenberg. Para mi sorpresa, no se dirigía a su propia puerta, sino a la de Main. Ella debía de estar a medio camino de rellenarla. No sabía qué pensar. Quinta ya me había puesto trabas. ¿Iba a interferir ahora con Main? Hacía un momento parecía tan desesperado por protegerla, pero quizás solo intentaba engañarme y ganarse su confianza. De ser así, su corazón era tan negro como la noche más oscura. No podía permitir que los planes de un hombre tan malvado llegaran a buen puerto. Erva Hermen. Requiero ayuda. Las bendiciones restauradoras solo podían usarse con otros, y destapar una poción con una mano herida no era tarea fácil. Así que llamé a la única persona que estaba conmigo. Aunque no pudiera curarme, al menos podría invocar a alguien. Sin embargo, Erva Hermen se limitó a inclinar la cabeza hacia mí. ¿Qué estás diciendo, Tersa? Se acaba de establecer que los dioses no pueden intervenir. Quinta te ha dado una poción, úsala. Si no actúas con rapidez, los otros pueden sacarte una ventaja aún mayor. No puede ver mi herida. Y en cualquier caso, ¿cómo puede esperar que use la poción de rejuvenecimiento de Quinta? El hombre declaró abiertamente que deseaba obstruirme. ¿De verdad cree Erva Hermen que este brebaje es auténtico? Creía que quería que me convirtiera en el Cent por encima de los otros dos. Me sorprendió que viéramos la situación de forma tan diferente. Me recordó el comentario de Quinta de que los caminos de los hombres y los dioses no podían compararse. La incomprensible perspectiva de los dioses y mi incierto futuro se arremolinaban desagradablemente en mi corazón. Es demasiado tarde para echarse atrás. Con mi mano inerte, conseguí llevarme mi última poción de rejuvenecimiento a los labios y bebérmela. Sentía que funcionaba, pero tardaba un tiempo sospechosamente largo en curarme la herida. ¿Qué me había disparado Quinta? Esperé ansiosamente a que desapareciera el dolor y volví a dibujar mi círculo. Kerlo es él. Meyer. El círculo de teletransporte me llevó a una habitación con paredes de arcoíris. Había atravesado puertas del país al salir de Jürgensmith hacia Lanzenave y al regresar por Arensbach, pero esta era la primera vez que propiamente entraba en una. Los Sens son necesarios para abrir y cerrar estas puertas, así como para suministrarles maná. Mis pensamientos vagaban por días pasados. Aunque crecí en una rama real, a diferencia de mis hermanas, nunca se me permitió asistir a la Academia Real. Yo era el futuro rey de Lanzenave, así que me animaron a no aprender sobre Jürgensmith y a centrarme en el país que llegaría a gobernar. En aquel entonces lo acepté, pero ahora comprendía la verdadera razón. Escuchar hablar a Quinta y Erva Hermen en el jardín de los comienzos me había abierto los ojos al hecho de que me habían ocultado más cosas de las que creía. Pero ahora puedo llevar a cabo mi propia investigación. Consulté mi libro para ver qué debía hacer a continuación y lo presioné contra la pared más cercana. Fluyó maná a través de ella y entró por la puerta del país. La obstrucción de Quinta había retrasado mi teletransporte, pero esta carrera estaba lejos de terminar. Main probablemente se enfrentaba a sus propios problemas, y Quinta perdía el tiempo intentando interrumpirnos. La impaciencia se apoderó de mí, y presioné mi libro contra la pared con más fuerza, esperando que mi maná se moviera más rápido. De repente, mi mano se retorció en el aire, haciéndome tropezar hacia adelante. No pude comprender el motivo, pero intenté canalizar más maná hacia la puerta. Entonces, mi libro de Mestionora se desvaneció. ¿Significa esto que he terminado de abastecer la puerta? Decidí consultar mi Biblia. Por lo menos,
Me diría cómo confirmar que mi trabajo aquí había terminado. Guthrie said. Guthrie said. No importaba cuántas veces repitiera el hechizo, mi libro no reaparecía. De hecho, ya ni siquiera podía formar mi estape. Una herramienta tan importante que había estado conmigo desde antes de mi mayoría de edad había desaparecido. ¿Qué está pasando?, exclamé. ¿Qué demonios está pasando? Me temblaba la voz. Desconocía sobre algo que pudiera hacer desaparecer el estape, otra deficiencia en mi educación, tal vez. Y sin mi libro de Mestionora, no podía investigar qué estaba pasando ni cómo resolverlo. La mente se me quedó en blanco y me ardía la garganta, pues me costaba respirar. Busqué entre mis pertenencias y en el interior de la puerta cualquier cosa que pudiera ayudarme, pero no había nada. Ni un solo medio de escape. Ni siquiera podía abrir la puerta y pasar a Gilles-en-Meyer. ¿Podría tratarse de otro obstáculo de quinta? Se me ocurrió la idea mientras miraba de nuevo a mi alrededor, sintiéndome cada vez más atrapado en una jaula. Su mueca al dispararme en la mano lo decía todo. No podía demostrarlo, pero estaba convencido de que todo formaba parte de su plan. Me atraganté, tan invadido por la rabia que mi cuerpo temblaba y mi cabeza empezaba a arder. Esto era más que cruel. Levanté la mano, ahora sin estape, y la estampé contra la pared más cercana. De acuerdo con su promesa a la diosa, Quinta no me había quitado la vida. Seguía vivo. Pero vivo o no, sin estape no podría vivir como noble de Jorgenschmidt, ni siquiera volver a ser el rey de Lanzenave. Si no lograba convertirme en el Cent, ¿qué pasaría con Raublut y los demás que me ayudaron? ¿Cómo se castigaría a los que vinieron de Lanzenave? Los edificios de marfil del país se derrumbarían sin un rey con estape que me sucediera. Por mi mente pasaron los rostros de las esposas, hijos y nietos que había querido llevar a Jorgenschmidt. Oh dioses, ¿se permite una obstrucción tan maliciosa en un concurso para decidir el verdadero Cent? Les suplico que castiguen a Quinta. ¡Sálvenme! Una maldad de esta naturaleza no debe ser perdonada. Pero por mucho que grité, mi estape nunca regresó, y mis plegarias no llegaron a los dioses. Capítulo 729. Una batalla que hay que ganar. Desde la perspectiva de Ferdinand. No es alguien con quien pueda luchar y derrotar de frente. Estaba en el auditorio de la Academia Real, librando una batalla con un oponente cuyo maná seguramente superaba al de cualquiera en Jorgenschmidt. La villa Adalgisa se esmeraba en potenciar al máximo las capacidades de los nacidos allí, y aún así, se decía que Gervasio estaba muy por encima del resto. También era el rey de Lanzenave, y parecía dolorosamente improbable que se hubiera dormido en los laureles. Esperaba que él hubiera estado comprimiendo su maná desde que subió al trono. Como único miembro de su país con un estape, Gervasio tenía la tarea de abastecer a Lanzenave en solitario. Bastaba pensar en cuántos miembros de la familia archiducal se necesitaban para sostener un solo ducado para darse cuenta de lo fuerte que debía de ser, cargando sobre sus hombros el peso de toda una nación con el apoyo, a lo sumo, de su predecesor. Sabía cómo mantener su gasto de maná al mínimo sin dejar de asestar golpes realmente devastadores. Tal y como soy ahora, su capacidad de maná y su técnica son muy superiores a las mías. Hice llover ataques sobre Gervasio simplemente para evitar que contraatacara. Una vez que se acostumbrara a mis diversas herramientas y tomara represalias, mi derrota llegaría en cuestión de instantes. Mi oponente no parecía tener más armas que su veneno de muerte instantánea, pero incluso así, apenas podía seguirle el ritmo. Me invadió la amargura cuando bloqueó mis ataques con destreza y facilidad. Sin embargo, esto es una guerra, no un duelo. Habíamos venido aquí para impedir que Gervasio se convirtiera en el Cent. No importaba cuántos de nosotros cayeran en el proceso. Mientras lo mantuviéramos alejado del trono, la victoria era nuestra. En ese sentido, someter la villa de Adalgisa con un ataque sorpresa en plena noche y apoderarnos de sus recursos había resultado crucial. Fue un golpe menos duro de lo que me hubiera gustado, pero aumentó nuestras posibilidades de éxito. Encima del altar, Gervasio seguía bebiendo pociones de rejuvenecimiento. No sabía cuántas llevaba consigo, pero dudaba que fueran muchas o que ocultara alguna herramienta mágica ofensiva.
Había venido a la Academia Real no para luchar, sino para visitar la biblioteca y obtener el libro de Mestionora. También cabía la posibilidad de que no fuera capaz de utilizar todas las pociones a su disposición, dependiendo de su potencia. Poco a poco iré agotando sus pociones y su maná. ¿Tiene alguna otra debilidad? Gervasio acababa de obtener su libro de Mestionora, por lo que aún no dominaba su uso. Además, teniendo en cuenta que Lancenave se centraba en el mantenimiento de herramientas y estructuras que ya existían, no tendría mucha experiencia en el uso del maná para crear algo nuevo. Esa era la única área en la que podía superarlo. Si ocurría algo que le diera ventaja también en ese aspecto, me daría la vuelta a la tortilla en unos instantes. O eso creía yo. En los acontecimientos que siguieron, Mestionora reveló que el libro de Gervasio estaba fragmentado, como consecuencia de nuestra interferencia anterior. Estaba lo bastante completo como para que pudiera arreglar la mayoría de las lagunas utilizando el archivo subterráneo, pero por el momento, yo tenía una cómoda ventaja. Las absurdas acciones de Rosemain habían jugado a mi favor. Si ganar a través de una batalla directa no es posible, debo trabajar en las sombras, tender trampas y aprovecharme de las debilidades de mi oponente. Fingí seguir el consejo de la diosa de la sabiduría y propuse una carrera para llenar de maná las puertas del país. Todo el tiempo, manipulé la conversación y me aseguré de que las reglas se ajustaran a mis intenciones. Ahora vayan. Forjen sus propios círculos de teletransporte y reabastezcan las puertas del país. Guthrie said. A la vez, los 3 candidatos Sent formamos nuestros libros de Mestionora para hacer círculos de teletransporte. Rosemain utilizó el hechizo de replicación que había creado para terminar su círculo en un instante, y luego se teletransportó. Tal vez debería haberlo aprendido después de todo. No había tenido tiempo de practicar el hechizo, pero al ver a Rosemain usarlo una vez más, su conveniencia se hizo demasiado evidente. Erbaermen y Gervasio se quedaron atónitos al presenciar un hechizo completamente nuevo. Este último rebuscó en su libro de Mestionora en un intento de encontrarlo, pero nunca lo conseguiría. Era un invento de Rosemain y no aparecería en el libro hasta que ella o yo muriéramos. Observé a Gervasio mientras dibujaba mi círculo mágico. Su velocidad no era especialmente destacable. El mantenimiento era la prioridad en Lancenave, y sus reyes tenían pocas oportunidades de elaborar pociones, crear herramientas mágicas o dibujar círculos mágicos. Destruir el círculo de mi oponente le obligaría a dibujarlo de nuevo, pero ¿cuánto tiempo me daría? Estaba completamente concentrado en el asunto que tenía entre manos o me observaba a mí a su vez. No podía pasar por alto ni el más mínimo detalle. Si mi siguiente movimiento fallaba, todo mi plan se desmoronaría. Seguí mirando a Gervasio mientras me acercaba a terminar mi círculo, y luego cogí con cuidado una de mis herramientas mágicas. Con suerte, no había notado el ligero movimiento de mi capa. De repente, Gervasio se volvió para mirarme. Retrocedió un poco cuando nuestras miradas se cruzaron, pero él estaba concentrado en mi círculo de teletransporte casi completo. El suyo no había llegado ni a la mitad. Por la ligera arruga de su ceño pude adivinar que estaba resentido por no poder igualar mi velocidad. Tal vez todavía estaba conmocionado por el nuevo hechizo de Rosemain, o tal vez estaba estresado por estar tan por detrás de mí, pero Gervasio simplemente volvió a completar su círculo de teletransporte. No me prestaba la menor atención. Ya. Al completar mi círculo de teletransportación, disparé a Gervasio en la mano para distraerlo aún más, y luego disparé a su círculo, haciendo que se disipara. ¿Qué? Cobarde, ladró Gervasio. Se había desplomado en el suelo, pero solo era una herida superficial. Según los deseos de Mestionora, mi ataque pretendía demorarlo, no cobrar su vida. Por mucho que pensara que le jugaba sucio, era culpa suya por bajar la guardia. Lancé una poción en su dirección. Se nos ordenó no matarnos unos a otros. No había reglas contra la mera obstrucción. En efecto, asintió Erbaermen. No había ninguna regla que prohibiera interferir entre ustedes. Los ojos de Gervasio se abrieron de par en par con una incredulidad injustificada. Los dioses no interferirían mientras se siguiera el decreto de Mestionora. Lo único que les preocupaba era si los hombres respetaban los acuerdos que habían hecho con la divinidad,
lo cual resultaba obvio si se tenía en cuenta exactamente cuando habían intervenido los dioses a lo largo de la dilatada historia de Jürgen Schmidt. Los dioses no piensan como los hombres. Gervasio tiene que darse cuenta de ello. Mientras le diera una poción de rejuvenecimiento y dejara claro que no intentaba despacharlo, ni siquiera la diosa de la vida se quejaría. Era poco probable que Gervasio bebiera la poción por miedo al veneno, pero no me importaba. El gesto solo pretendía tranquilizar a los dioses. En caso de que la consumiera, sin embargo, descubriría rápidamente su propósito: utilizar el maná del bebedor para curar completamente sus heridas y restaurar su resistencia. Mientras no pueda usar su mano, Gervasio necesitará beber algún tipo de poción. Beber mi poción de rejuvenecimiento agotaría su maná. Beber la suya agotaría aún más sus reservas. Su próximo movimiento estaba garantizado para beneficiarme. Antes de que mi oponente pudiera recuperarse de su aturdimiento, levanté mi libro de Mestionora ante mi círculo de teletransporte completado. Kerlo es él. Klassenberg. A mi llegada a la puerta de la Tierra, Rosemain me recibió con ojos dudosos. Basándome en experiencias anteriores, sospecho que estás aquí para sabotear la carrera que organizaron Mestionora y Herba Hermen. No puedes ocultarme nada. Si comprendía la situación tan bien como decía, no tendríamos que perder el tiempo con explicaciones innecesarias. Pero, por desgracia, sus siguientes palabras demostraron que no había entendido nada. Me pidió sinceramente que jugara limpio, lo cual era tan absurdo que me dolía la cabeza. Había olvidado que no solo su vida, sino la de todos a quienes ella conocía, dependían del resultado del concurso. No podía creer que aquellas palabras provinieran de una mujer tan frágil emocionalmente que una sola batalla le había provocado una aversión incapacitante a las piedras Face. ¿Podría haber sido el resultado de la interferencia de Mestionora? La diosa había afirmado haber eliminado cualquier recuerdo que pudiera interferir en la afición de Rosemain por la lectura. Si eso incluía recuerdos negativos, tal vez Rosemain ya no recordara los aspectos más brutales de esta guerra. Me preocupaba lo que pudiera haber olvidado, pero los que más le importaban eran generalmente de la ciudad baja. Rosemain parecía estar bien por ahora, así que opté por no decir nada hasta que terminara el combate. No tenía tiempo de averiguar a qué personas recordaba, cuántos de sus recuerdos se habían desvanecido y si los plebeyos sin maná podrían recuperarlos. Cuando hayas terminado aquí, regresa a la Academia Real y convoca a tus asistentes. Escúchalos bien, luego asegúrate de descansar en el dormitorio Ehrenfest. ¿Entendido? Mis instrucciones estaban destinadas a limitar los movimientos de Rosemain. Ella era algo ingenua y rara vez leía entre líneas, por lo que Gervasio podía manipularla fácilmente. Lo último que necesitábamos era que desarrollara una simpatía innecesaria por los lancenavenses y empezara a comportarse de forma inesperada. ¿Hay algo que pueda hacer aparte de la reposición de maná?, preguntó Rosemain. El hecho de que preguntara significaba que probablemente seguiría mis instrucciones. Al enviar a Rosemain al dormitorio de Ehrenfest, la separaría del derramamiento de sangre. No podía arriesgarme a que me siguiera a mi próximo destino. Su misericordia obstruiría mis planes y garantizaría su fracaso. Incluso con su maná teñido de diosa, Rosemain sigue siendo bueno. Rosemain estaba tan llena de divinidad que brillaba tenuemente, pero sus acciones y su expresión no podían ser más distintas de cuando era anfitriona de Mestionora. Me alivió verla actuar como recordaba, pero también me irritó que la influencia de la diosa persistiera. Aún no estaba claro cuánto daño había hecho la posesión a los recuerdos de Rosemain, y me frustraba no poder investigar de inmediato. Aún así, aprovecharía la situación todo lo que pudiera. Le di a Rosemain un ligero empujón en el hombro, haciéndola trastabillar. Si incluso eso fue suficiente para alterar tu equilibrio, entonces necesitarás más práctica. Rosemain era demasiado inestable sobre sus pies para pasar por el avatar de una diosa. Sus asistentes tendrían que volver a enseñarle a hacer giros de dedicación y a moverse con gracia. Formé mi libro de Mestionora, planeando lo que iba a decir. El resto es una carrera contra el tiempo. ¿Lo conseguiré? Kerlo es él. Ersterde. Una vez de vuelta en la Academia Real, corrí en dirección al auditorio. Envié varios ordonans a lo largo del camino.
Audunkelfelger, este es Ferdinand. Por orden de la diosa de la sabiduría, no mate a ninguno de los prisioneros. No puedo predecir qué tipo de castigo caerá sobre aquellos que violen su voluntad. Informe a todos los encargados de los prisioneros en el palacio y en la villa Adalgisa. Príncipe Anastasios, aquí Ferdinand. Por favor, espere en el auditorio y prepárese para más combates. Ehrenfest le proporcionará las pociones de rejuvenecimiento o similares que necesite. Eckhart, este es Ferdinand. Asegúrate de que el príncipe Anastasios obtenga lo que necesita, luego haz que los asistentes de Rosemain se reúnan en el auditorio. Los caballeros de Dunkelfelger tenían ahora el control del edificio central, no había capas negras por ninguna parte, solo azules. Probablemente Raublut también había sido derrotado. No tenía pruebas, pero la fuerza con la que Dunkelfelger y Lady Magdalena habían entrado corriendo en el auditorio me daba buenas razones para creer que estaba en lo cierto. Lord Ferdinand, ¿dónde he estado?, exclamó Justus, acercándose enérgicamente a mí cuando llegué fuera del auditorio. Contacta con la profesora Irchur y los caballeros de la sala de teletransporte de Ehrenfest. Que abran el dormitorio de inmediato. Dile a Lau que prepare una habitación en la que Rosemain pueda descansar cuando vuelva y el salón de té para preparar una reunión con la familia real. Justus me repitió las instrucciones, completamente imperturbable, y luego enarcó una ceja. Ehrenfest está ocupado con su propia limpieza. ¿Estás seguro de que aceptarán? Plantéalo como una oportunidad para que proporcionen apoyo de retaguardia durante una batalla decisiva por la soberanía. No nos rechazarán entonces. El sol salió hace algún tiempo, sus asistentes ya estarán trabajando, y un mensaje de emergencia llegará fácilmente al archiduque. Entendido. Justus se despidió, enviando ordonanzas mientras se dirigía a la sala de teletransporte. Abrí la puerta del auditorio, di instrucciones a los caballeros guardianes de Rosemain y confié a Estra la custodia de los prisioneros de la villa Adalgisa. Dunkelfelger supervisaría a los cautivos del palacio y la seguridad de la Academia Real. Para evitar que Lady Magdalena interfiriera, le encargué que se ocupara del rey Trahuercual y del príncipe Hildebrand. Mientras daba las últimas órdenes, el príncipe Anastasios y su séquito de caballeros guardianes se acercaron a mí. Me dirigí hacia la puerta para reunirme con ellos, aceptando pociones de rejuvenecimiento y herramientas de magia ofensiva de Eckhart mientras avanzaba. Raublut ha sido capturado, dijo el príncipe. ¿Qué más hay que hacer? La captura de un pez pequeño como Raublut no marca el final de esta guerra, dije. Gervasio también debe ser encarcelado. Anastasios respiró profundamente, pues seguramente había recordado el libro de Mestionora de aquel. ¿Sigue vivo? Creía que habrías acabado con él. Una diosa ha ordenado que no se tomen más vidas. Debemos eliminar a Gervasio sin matarlo, y para ello debemos ir al Templo de la Soberanía. ¿El Templo de la Soberanía? Repitió Anastasios, desconcertado. No vi motivo para explayarme y me puse en marcha por el pasillo que comunicaba con los dormitorios. Heisid se me siguió, siguiendo una orden de su au. No me importó mientras no se interpusiera en mi camino. Príncipe Anastasios, le dije, ¿cuál es la situación del Palacio Real? ¿Podemos esperar pasar sin ser molestados de camino al Templo de la Soberanía? El tiempo apremia y debemos llegar sin demora. El palacio no está sellado, y sus puertas están lo suficientemente abiertas como para que los caballeros de Dunkelfelger hayan pasado con sus prisioneros. Necesitarás autoridad real para acceder al templo, pero... Hizo una pausa y una expresión de comprensión cruzó su rostro. No me digas que por eso me has hecho venir. ¿Es esta forma de tratar a la realeza? Le sonreí burlonamente. La sola idea de que la familia real mereciera mi respeto era risible. No fue la única razón, le dije. Hay mucho más que necesito que haga. Estás actuando fuera de lugar. Lo estabas antes, y definitivamente lo estás ahora. ¿Dónde cree que estamos? Este es un campo de batalla. Si no detenemos a Gervasio pronto, usted ya ni siquiera será un miembro de la realeza. Por decreto de la diosa, tendrá que perdonarlo, pero las cosas que hará lo harán desear estar muerto.
La derrota de Raublut había adormecido a Anastasios en una falsa sensación de seguridad. Ni siquiera había pensado en que Gervasio se convertiría en el próximo Cent. Si llegamos demasiado tarde, no ganaremos, dije. Gervasio es más fuerte que yo. ¿Qué? Eso no puede ser cierto. Lo tenías inmovilizado encima del altar. Me limité a impedir que tomara represalias lanzándole tantos ataques como pude. Los bloqueó todos con facilidad. Anastasios y sus caballeros guardianes me miraron con ojos duros. Al menos, por fin parecían comprender el peligro al que nos enfrentábamos. El príncipe cogió una piedra fe y se preparó para enviar un ordonance. Madre, soy Anastasios. Voy al templo de la soberanía. Por falta de tiempo, debemos ir a toda prisa por el palacio en nuestras bestias altas. Por favor, abre el balcón más cercano a la puerta. Mientras seguía enviando mensajes, el paso ligero del príncipe se convirtió en una carrera. Los demás seguimos su ritmo y juntos atravesamos la puerta de teletransporte del palacio. Podremos montar nuestras bestias altas cuando lleguemos a los salones más amplios, exclamó Anastasios. Pero hasta entonces, tenemos que correr. Más adelante, vi varias capas negras trabajando con los caballeros de Dunkelfelger. Las cosas aquí se habían calmado un poco desde que se sofocó la rebelión. Los eruditos que vislumbré probablemente estaban trabajando en vez de evacuando. Príncipe Anastasios, le dije, Hillesenmerer, Auchletste y Klassenberg van a preguntar sobre sus puertas del país. Ordene a los eruditos que le envíen un ordonance cuando lo hagan. Sus puertas del país, respondió, un poco aturdido. ¿Por qué? Podría decirles que una diosa descendió sobre Jürgen, pero lo consideraría una pérdida de tiempo. Ni los eruditos ni los ducados afectados lo entenderían. Solo necesitamos saberlo cuando intenten ponerse en contacto con usted. No había razón para explicar con precisión lo que estaba sucediendo a las puertas. Simplemente quería toda la información posible sobre el progreso de Rosemain y Gervasio. Dudaría de ti si no fuera por tu acto de desaparición en lo alto del altar, dijo Anastasios. Pero sí, he entendido. Mergitor, quédate en palacio y actúa como nuestro intermediario con los eruditos. Aunque el príncipe parecía insatisfecho, hizo lo que le aconsejé y ordenó a uno de sus caballeros que se quedara atrás. Mergitor se despidió de nosotros y echó a correr en otra dirección, enviando ordonance todo el tiempo. Esperaba que su contacto con los eruditos me mantuviera al corriente de la situación de las puertas. A partir de aquí, usaremos nuestras bestias altas. Seguimos a los caballeros guardianes del príncipe mientras nos conducían por los pasillos más anchos del palacio. Delante de nosotros, los asistentes estaban cerca de un balcón con las puertas abiertas de par en par. La atravesamos, y aterrizamos en el balcón de otro edificio y nos apresuramos a entrar. El Palacio Real había sido construido originalmente por un Cent que deseaba mantener a su familia en el trono para siempre. Lo había diseñado específicamente en previsión de un ataque de la Academia Real, por lo que había muchos giros confusos entre la puerta de teletransporte de la Academia y el Templo de la Soberanía. Los visitantes primerizos tendrían suerte si lograban pasar. De no ser por Anastasios, lo más probable es que me hubiera quedado sin tiempo antes de llegar al templo. Aquí Mergitor, dijo un ordonance recién llegado. Klassenberg acaba de avisar. Quieren saber por qué brilla su puerta del país. Calculé aproximadamente cuánto tiempo tardaría en llegar la noticia de Klassenberg al Palacio Real. Probablemente Gervasio se había recuperado de su herida y había vuelto a trazar su círculo de teletransporte. Quería llegar al Templo de la Soberanía antes de que Hillesenmeyer enviara la noticia, pues de lo contrario temía que el rey de Lancenave terminara de abastecer la puerta de su país. Príncipe Anastasios, le dije, debe prohibir a los ducados no implicados en esta batalla que entren en la Academia Real. Que se sepa que cualquiera que llegue sin permiso será prontamente considerado enemigo y abatido. Ferdinand, eso. El rey Trahuercual está bajo la influencia del truc. Un simple empujón de un mal actor podría dejar a la familia real en una situación aún más precaria. Me pondré en contacto con madre. Dando al príncipe un momento para enviar su ordonance, me volví hacia los que estaban detrás de mí. Heisitze, transmite el mismo mensaje a Tuau.
Los que no lucharon para salvar a Jürgen Schmidt no tienen por qué obstruir a los que sí lo hicimos. Entendido. El líder guardián de Anastasios nos condujo escaleras abajo y luego indicó la puerta de teletransporte al Templo de la Soberanía. El príncipe la abrió mientras los demás desmontábamos nuestras bestias altas, y pasamos uno a uno, un verdadero enjambre de caballeros acorazados. Un sacerdote azul y dos grises que supuse que eran sus ayudantes custodiaban la puerta al otro lado. Nos miraron atónitos antes de que el sacerdote azul gritara: ¿Qué significa esto? Tenemos asuntos que tratar con el sumo obispo de la soberanía, dije. ¿Dónde están sus aposentos? ¿Asuntos de qué tipo? Preguntó el sacerdote azul a pesar de que Anastasios estaba con nosotros. No se nos dijo que esperáramos a nadie, y su llegada fue demasiado militante para. Agarré al hombre por la túnica y tiré de él hacia mí. Pregunté por la ubicación de los aposentos del sumo obispo. Nuestro asunto es urgente, así que responde. Ahora. ¿Cómo se atreve a ponerle las manos encima a un sacerdote que sirve a los dioses? Los labios del hombre estaban evidentemente sellados, así que le di un puñetazo y lo dejé caer insensiblemente. Luego me abalancé sobre los dos sacerdotes grises. No estaban acostumbrados a la violencia y me indicaron el camino sin la menor pausa. Los aposentos del sumo obispo están al final de ese pasillo. Aceleramos en la dirección indicada y, en unos instantes, empezaron a sonar las alarmas. El templo de Ehrenfest tenía un sistema de alerta similar. Los grises debían de haber activado sus herramientas mágicas para anunciar nuestra invasión. Les había dejado tranquilos, suponiendo que no podrían hacer gran cosa, pero esto era problemático. No podíamos arriesgarnos a que Immanuel huyera o se escondiera en algún lugar. Debería haberles roto los brazos y las piernas, reflexioné. Esos eran sacerdotes. Anastasius gritó. ¿No fuiste una vez un hombre del templo? El príncipe reprochaba con sorprendente rapidez para alguien que antaño había despreciado las ceremonias del templo y el estudio de la lengua antigua. ¿O esta fe había surgido de sus interacciones con Rosemain? Fuera como fuese, solo le dediqué una mirada. No quería que su problemática ética se interpusiera en mi camino. No importa, dije. Nobles o sacerdotes, cualquiera que se interponga en nuestro camino debe ser eliminado. Lo mismo valía para la realeza. No tenía tiempo de empezar a ser considerado con quienes me obstruían ni de peinar el templo. Mientras continuábamos hacia los aposentos del sumo obispo, más sacerdotes salieron corriendo de las puertas de delante para detenernos. ¡Alto, intrusos!, exclamaron. No deben ir más lejos. En un abrir y cerrar de ojos, el pasillo estaba inundado de sacerdotes azules y grises. ¿De verdad creían que podrían detenernos? Su falta de contacto con la violencia les había vuelto trágicamente ingenuos. Aparten de su camino a aquellos que nos estorban y atrapen a Immanuel, dije. Sean rápidos, pero no maten a nadie. Prefiero que acabemos con esto antes de que llegue la noticia de Hillesenmeyer. Sí, mi señor. Eckhart respondió. Entró en acción antes que nadie, transformando su estape en una espada y cortando a los sacerdotes que se interponían en nuestro camino. Muévanse. La sangre salpicó las paredes y a los demás sacerdotes, que gritaron al ver al caballero desgarrándolos. Muchos de ellos se dispersaron sin pensárselo dos veces. ¡Ag! Protejan al sumo obispo. Sumo obispo. Los intrusos. Varios sacerdotes corrieron hacia las habitaciones del sumo obispo, pidiendo a gritos que los dejaran entrar. Nos acercamos a ellos, pateando y blandiendo nuestras armas contra cualquiera que intentara detenernos. Sumo obispo. Sumo obispo. Por favor, abra la puerta. Fuera del camino. Eckhart empezó a cortar la puerta, sin mostrar ninguna contención con los grises que se aferraban a ella. Me acerqué y los aparté de una patada. Eckhart, no dañes el interior de la habitación. Parte 3. Mi caballero se estremeció y luego blandió su espada varias veces más. Los ataques parecían mucho más ligeros que antes, pero aún así destrozaron la puerta, que cayó al suelo hecha añicos.
Atravesamos el vano ahora vacío y solo encontramos sacerdotes con túnicas azules y grises. A Immanuel no se le veía por ninguna parte. La mayoría de ellos se asustaron al vernos, pero un sacerdote azul permaneció tranquilo y quieto. ¿Dónde está Immanuel? Pregunté. Allí, respondió el hombre, indicando una puerta cerrada dentro de los aposentos. Explicó que la sala que había tras ella contenía muchos objetos que solo podía utilizar el sumo obispo de la soberanía. Si es ahí donde se guardan las medallas, puede que tenga que abrirla por la fuerza. La puerta está encantada, y los sumos obispos de la soberanía la han utilizado durante generaciones. Preferiría que no la destruyera. Nadie aquí tiene los conocimientos para repararla, y causaría un sinfín de problemas si los objetos de valor dentro de la habitación fueran destruidos. Simplemente puedo sacar al hermano Immanuel, así que por favor, esperen un momento. Tal vez el sacerdote tenía razón y la habitación era realmente mágica. En tal caso, destruir la puerta haría desaparecer todo lo que había dentro. No sabría decir qué significaría eso para las medallas que buscábamos. ¿Cómo pretendes sacarlo? Preguntó Anastasios. Si sacan a todos los demás sacerdotes de esta habitación, podré informar al hermano Immanuel de que los intrusos han sido detenidos. Este sacerdote me intrigaba. No vacilaba ni siquiera cuando hablaba con un príncipe y mostraba una voluntad más fuerte de la que yo esperaría de un asistente del templo. Más curioso aún, no parecía leal a Immanuel. ¿Y cuál es tu nombre? Le pregunté. Curtis. Soy un asistente asignado a los aposentos del sumo obispo. Antes servía al hermano Reliquión. Immanuel debió de eliminar a Reliquión y asumir el cargo de sumo obispo. Curtis solo estuvo aquí durante el periodo de traspaso y no reconoció a Immanuel como su nuevo superior. Encárgate, entonces. La guardia de Anastasios capturó a los demás sacerdotes en los aposentos del sumo obispo, los silenció y luego los sacó de la sala para evitar que interfirieran. Nos alejamos de la vista de la puerta cerrada y esperamos mientras Curtis atraía a nuestro objetivo. Hermano Immanuel, los intrusos han sido detenidos, dijo. Le agradecería su opinión sobre cómo debemos castigarlos. Es mi deber castigar a los herejes, dijo una voz arrogante. La puerta se abrió y salió Immanuel. Apenas dio unos pasos antes de que lo atara con bandas de luz y le quitara la llave del almacén. Jarmut, le dije, recupera todo lo que esté en posesión de este hombre, desde sus llaves hasta su Biblia. No te dejes engañar por ninguna falsificación. Lo juro por mi honor como sumo sacerdote de Ehrenfest. Ah, eso me recuerda. Después de interrogar a Blasius, Justus informó que el sumo obispo de la soberanía cooperó con Raublut a cambio de que Rosemain fuera enviada al templo de la soberanía. Averigua qué pretendía hacer con ella. Y recuerda usar un círculo mágico, no queremos que se nos muera. Pero por supuesto. Tras dejar al sumo obispo de la soberanía en manos de Jarmut, me volví hacia Curtis. Quienquiera que tenga la llave puede acceder al almacén. ¿Sabes si es allí donde se guardan las medallas? Sí, las medallas están allí. Los sacerdotes azules se encargan de guardarlas en el almacén después de las ceremonias religiosas, pero los que no están inscritos en el templo no pueden entrar, y solo el sumo obispo de la soberanía puede usar la llave. Miré la llave. Solo necesitaba registrar mi maná en ella, así que sobrescribí a su anterior propietario e hice exactamente eso. Luego abrí el almacén. No hay problema, dije. Guíame. Curtis me guió hasta el lugar donde se guardaban las medallas, unas cuantas estanterías apiladas con diversos artículos. Encima había grandes cajas de medallas como las del templo de Ehrenfest. Encontrarlas por mi cuenta no habría sido fácil. Estas cajas son para plebeyos, y estas para gente de afiliación desconocida, dijo Curtis. El hermano Reliquión me dijo una vez que solo debían trasladarse a petición de la familia real, pero el hermano Immanuel sacó algunas el otro día. Como ahora tiene a un príncipe con usted, le agradecería que las devolviera a su lugar. Curtis indicó dos cajas planas separadas de las cajas para plebeyos, cada una de las cuales contenía una medalla blanca. Tomé una herramienta cercana y comprobé a quién pertenecían. Una era inequívocamente de Gervasio, mientras que la otra era de Chiafredo.
Ya veo, musitó el sacerdote en voz alta. Los nobles pueden usar esa herramienta mágica para ver información sobre las medallas. Yo no lo sabía. Ah, por favor, ponga las medallas en esto si tiene la intención de llevárselas. Curtis me tendió una cajita en la que metí las 2 medallas. Estaba a punto de salir corriendo del almacén cuando vi la Biblia del sumo obispo. Así que la Biblia también se guarda aquí, dije. Curtis, ¿dónde está la llave? El sacerdote palideció. Esa Biblia se transmite de un sumo obispo de la soberanía al siguiente, y no quería que sacara el libro fuera del almacén, como se esperaba de un hombre en su papel. Soy consciente. Una vez que todo haya terminado, tengo la intención de devolver la Biblia al sumo obispo de la soberanía, no es que tengas que creerme. Ahora dime dónde encontrar la llave. No tengo tiempo que perder, así que habla rápido a menos que desees experimentar verdadero dolor. Decidiré creerte, contestó Curtis tras una pausa. La llave está aquí. El sacerdote afirmaba haber depositado su fe en mí, pero no podía parecer más reacio mientras me entregaba la llave. Registré mi maná en ella, abrí la Biblia y confirmé que era auténtica. Luego salí del almacén. De vuelta en los aposentos del sumo obispo, vi a Jarmut sonriendo mientras un ensangrentado Immanuel gritaba de agonía. Anastasios y sus guardias hacían lo posible por no mirar. El príncipe corrió hacia mí en cuanto me vio. Ferdinand, deténlo. Ha hecho más de lo necesario. Hice una mueca. Debía de ser la primera vez que el príncipe presenciaba un interrogatorio. No teníamos margen para empezar a molestar a Jarmut, pero por desgracia. Necesitarás una mente concentrada para realizar tu próxima tarea, así que supongo que debo intervenir. Pero a cambio de detener a Jarmut, debo pedirte que sigas ayudándome. ¿No he hecho ya bastante? Lo dije solo por cortesía. En cualquier caso, no te escaparás de mí. Jarmut, deja el resto para más tarde, dije. Habla de la coronación del nuevo Cent y de los giros de dedicatoria con Curtis. ¿Los giros de Lady Rosemaine? Preguntó Jarmut. Así es. El avatar divino de Mestionora va a otorgar el Gutriseit a un nuevo Cent. Tendrás que comunicarte con el Templo de la Soberanía si vas a supervisar una ceremonia tan crucial. ¡Qué espléndido! Alabados sean los dioses. Jarmut se levantó y rezó, apartando de un puntapié a Immanuel en el proceso. Curtis retrocedió, así que le di un codazo alentador hacia el fanático exagerado. También ordené a Heisitze que le diera a Immanuel una poción rejuvenecedora, los gemidos del sumo obispo eran demasiado molestos, y a Eckhart que realizara un bastión para limpiar la sangre. Contento de que nuestro sensible príncipe no tuviera nada más de qué quejarse, saqué la medalla de Gervasio de su caja. Ahora bien, príncipe Anastasios. Si fuese tan amable. Oh, casi olvido mencionarlo, un ordonance de Mergitor llegó mientras tú estabas en esa habitación. Hillesenmeyer preguntó por su puerta del país. En otras palabras, Gervasio ya había empezado a abastecer su puerta. Tenía mucho maná, así que ¿quién sabía lo rápido que terminaría? Hice un intento más deliberado de darle la medalla a Anastasios. Príncipe Anastasios, debe destruir esta medalla de inmediato. ¿Qué? ¿Quieres que yo lo haga? Por supuesto. Las medallas pertenecientes a la soberanía solo pueden ser destruidas por miembros de la familia real. Por eso lo traje. Así como solo la familia archiducal de Ehrenfest podía usar las medallas de Ehrenfest, solo los miembros de la realeza podían usar las medallas pertenecientes a la soberanía. Si no hubiera existido ese requisito, habría roto la de Gervasio nada más encontrarla. Aún así, el hechizo y el círculo mágico para destruir medallas, murmuró Anastasios, buscando una excusa. Fácilmente podría haber solicitado mi ayuda, pero se quedó callado, sin intentar siquiera quitarme la medalla. Enfurecido, dibujé el hechizo y el círculo mágico en un papel fey, que luego lancé a las manos del príncipe con la medalla blanca. Dioses de arriba. Llene el círculo de maná y diga ya las palabras del conjuro. La diosa ha ordenado que no se cobren vidas, así que debemos actuar mientras Gervasio esté en Hillesenmeyer.
No dude en eliminar a quienes quieran robar el trono a la familia real. Anastasios retrocedió, luego aceptó el papel y la medalla. Se alejó lo suficiente de sus guardias para que no oyeran el conjuro y sacó su estapé. Príncipe Anastasios, le dije, por favor, asegúrese de que yo pueda ver la medalla. Esconda la boca y hable en voz baja cuando recite el conjuro. Me fulminó con la mirada y luego blandió su estapé. Unas vacilantes llamas negras aparecieron sobre el círculo mágico. Anastasios las contempló, levantó una mano para taparse la boca y recitó el conjuro como se le había ordenado. Luego arrojó la medalla blanca sobre el círculo. Me pregunto si arderá desde fuera hacia adentro. ¿O se agrietará primero y luego arderá? Un dato curioso omitido en el plan de estudios de la Academia Real era que las medallas ardían de forma diferente cuando su propietario se encontraba en el mismo territorio. Observé atentamente para ver cómo cambiaba la de Gervasio. Se partió en varios pedazos, luego se convirtió en ceniza gris y desapareció. Gané, Gervasio. Sin siquiera pensarlo, cerré las manos en puños apretados y victoriosos. Podía sentir cómo la sonrisa se dibujaba en mi rostro. Por muy grande que fuera su capacidad de maná, Gervasio no tendría ninguna oportunidad contra mí ahora que ya no tenía estapé y estaba atrapado dentro de la puerta del país de Gilles-en-Meyer. Lord Ferdinand, ¿puedo asumir que fuimos lo suficientemente rápidos? Preguntó Eckhart. Miré lentamente alrededor de la habitación. Anastasios había completado el hechizo y ahora esperaba impaciente mis siguientes palabras, al igual que sus acompañantes. Asentí a Eckhart y luego hice mi anuncio. La medalla de Gervasio ha sido destruida. Ya no puede convertirse en el Cent. Hemos vencido. Sus planes nunca se harían realidad. Ya no podría exigir que se devolviera la fundación de Arensbach, que Rosemain fuera enviada al Templo de la Soberanía, que sus cómplices quedaran impunes, que Detlinde y Leoncio fueran liberados, o que yo fuera enviado a Lancenave como piedra fey. Con esto concluye nuestro asunto en el Templo de la Soberanía, dije. Y Manuel debe ser detenido como criminal, pero los demás sacerdotes pueden ser dejados a su suerte. Volvamos al auditorio y organicemos una reunión con la familia real. Mi batalla contra Gervasio, mi enemigo más peligroso, había terminado. Pero no me aseguraría el futuro que deseaba simplemente quedándome de brazos cruzados y disfrutando de mi victoria. Reunirme con la realeza, elegir al nuevo Cent, hacer que Erbaermen diera su aprobación. Había mucho por hacer, así que cambié mi enfoque de eliminar a mi oposición a torcer la próxima reunión a mi favor. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.